1844 and the final onslaught. 1844 y el ataque violento final. Now, what has 1844 got to do with Bible prophecy? Ahora, ¿qué tiene que ver el 1844 con la profecía bíblica? Well, in the book of Daniel, Bueno, en el libro de Daniel we have the 2300 evening, morning, or day prophecy. En el libro de Daniel tenemos la profecía de los 2300 días o mañanas y tardes. And this prophecy deals primarily with the Messiah Y esta profecía está centrada sobre el Mesías and his ministry. y su ministerio. But it also deals with the final message. Pero también habla del mensaje final. So, if we look at the Bible, Ahora, si escudriñamos la Biblia, si la miramos, we will find that in prophecy, one day equals a year. encontraremos que en la profecía un día es igual a un año. And therefore, 1 week is 7 days or 7 years. Y de hecho, una semana es 7 días o 7 años. In the book of Ezekiel, we read, I have appointed thee each day for a year. En el libro de Ezequiel 4:6 leemos que te he dado un día por año, así te lo he dado. And in Numbers 14:34, Y en Números 14:34 we also have the day-year principle. también tenemos el principio de un día por un año. Now, this prophetic principle of taking a prophetic day for a year Ahora, is deeply ensconced in theology. Ahora, este principio bíblico de tomar un día por un año es parte integral de la teología de la Biblia. And the reformers were all in unison on this issue. Y los reformadores protestantes todos estaban en acuerdo sobre este asunto. It's fascinating that this prophecy Y es fascinante saber que esta profecía actually starts in the Medo-Persian period, empieza en el periodo medo-persa, whereas the other prophecies prior to this in the book of Daniel start with Babylon. y las otras profecías anteriores en el libro de Daniel empezaban con Babilonia. And this is on purpose, Y esto está hecho de propósito, because this longest prophecy in the Bible porque esta profecía, que es la más larga en la Biblia, starts in Medo-Persian time and not in Babylonian time. empieza en los tiempos de los medo-persas y no en los tiempos de los babilonios. And it is actually in itself proof of the day-year principle. Y en sí misma es una prueba de este principio de que en profecía un día vale un año. Because it covers this entire period from Medo-Persian times to the time of this final message. Porque cubre este periodo entero, del tiempo de los medo-persas hasta el tiempo del fin. We're not going to deal with this prophecy in detail because that's in another lecture. No vamos a tratar de esta profecía en detalle, esto se encuentra en otra conferencia. But let's just lift out a few salient points. Pero hablaremos de algunos puntos sobresalientes. In Daniel 8, verse 13, we read, En Daniel 8:13 leemos: Then I heard one saint speaking to another saint, said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision? Y entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Concerning the daily sacrifice. Acerca del continuo sacrificio o sacrificio diario. Please note that in this Bible translation, the word sacrifice is written cursively. Ahora, noten que en la traducción de King James en inglés, la palabra sacrificio sale en cursiva. Now, cursive means that it's not in the original and has been put there by the translators. Ahora, en cursivo significa que la palabra no estaba ahí en los manuscritos originales y fue añadida por los traductores. So we can read concerning the daily and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Así que podemos leer el texto diciendo: ¿hasta cuándo durará la visión del diario o del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Ahora, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, To finish transgression, to make an end of sins, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, make reconciliation for iniquity, y expiar la iniquidad,
bring in everlasting righteousness, para traer la justicia perdurable seal up the vision and the prophecy, Y and se- to anoint the most holy. y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. So Daniel was wondering, how long will it still take before the Lord intervenes with this Babylonian captivity? Así que Daniel aún se estaba preguntando, ¿hasta cuándo el Señor va a intervenir con esta situación del exilio babilonio? And what will happen to the Jewish people? ¿Y qué va a ocurrir con el pueblo judío? And here he gets the answer. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Y en este capítulo, después de su oración, aquí él recibe la respuesta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. And this is a time prophecy. Así que esta es una profecía que habla de tiempo. A week is 7 days, Una semana representa 7 días. so it's 7 times 70 is 490 days or years. Así que 7 por 70 hace 490 días o 490 años interpretados. Now who can make an end to sins? Ahora, ¿quién puede acabar con el pecado, Or who can make reconciliation for iniquity? poner fin al pecado o expiar la iniquidad? Or who can bring in everlasting righteousness? ¿Y quién puede traer la justicia perdurable? Only God, only the Messiah could do this. Solamente Dios, solamente el Mesías podía hacer esto. And so this is a messianic prophecy. Así que esta es una profecía mesiánica. And to seal up the vision and the prophecy and to anoint the most holy. Y para sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. In actual fact, the word there translated from Kodesh means holy or sanctuary. Así que la palabra traducida allí del hebreo Kodesh significa santo o santuario. So this is quite a mouthful. Así que bueno, todo esto parece ser un poco complicado, todo un texto. Now the Bible actually tells us when this prophecy goes into effect. Pero la Biblia nos dice exactamente cuándo esta profecía empieza. And so we read in the book of Daniel from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem. Así que leemos en el libro de Daniel que desde cuándo se va a sacar el decreto para reconstruir y restaurar a Jerusalén Unto the Messiah, hasta el Mesías, the anointed one. el que es ungido, And then it breaks down the prophecy into portions. y después esta profecía viene dividida en porciones. And those 490 years Y estos 490 años come to a point which we here in this prophecy can determine in the following way. y se pueden explicar en esta profecía de la manera siguiente. The prophecy, the decree, went out in 457 BC. El decreto fue emanado y publicado en el 457 antes de Cristo. Artaxerxes issued the decree that Jerusalem may be restored with full political powers. Artaxerxes dio el decreto que Jerusalén podía ser restaurada, es decir, le dio el poder político total. And the breakdown, which we're not going to deal in detail with in this lecture, exactly comes to 27 AD. Y la subdivisión de esos 490 años, que no los vamos a tratar en detalle en esta conferencia, una de las divisiones llega exactamente al 27 después de Cristo. And the 490 ends in 31 Y, AD. y el 490 después encuentra su término en el 34. And this was exactly when the Messiah came and when he was anointed at his baptism. Y así que esta profecía explica el tiempo cuando el Mesías vendría, sería ungido a su bautismo en el 27 después de Cristo. And for a further 3.5 or a half a week, the gospel went exclusively to the Jews. Y por esa última semana, esa sección de 7 años, por 3 años y medio, el Evangelio fue distribuido o dado a solamente los judíos, exclusivamente. So the cross was in 31 AD. Y la crucifixión tuvo lugar en el 31 The después middle de of that Cristo. final week of the first part of the prophecy. La mitad de esa última semana de esos 490 años. And in 34 AD, the Jews stoned Stephen. Y en el 34 después de Cristo, los judíos apedrearon a Esteban. And Paul was present. Y Pablo estaba presente.
And he wanted to persecute the Jews on behalf of the Sanhedrin. Ahora, él quería perseguir a los judíos en favor del Sanedrín. Of course, the early Christians were called Jews. Y claramente los primeros cristianos, los And cristianos so he tempranos, went out to persecute these Christians. eran llamados judíos, y así que él empezó a perseguir a los cristianos. And on his way to Damascus, he was called as the apostle to the Y Gentiles. en su vía hacia Damasco, él fue llamado como el apóstol para los gentiles. So after 34 AD, the gospel was to be spread to the Gentiles. Así que después del año 34 después de Cristo, el evangelio fue distribuido, fue dado a los gentiles. And the exclusivity of the Jews ended in that time period after 34 AD. Y la exclusividad de los judíos como pueblo escogido para llevar el mensaje se acabó en el año 34, cuando el evangelio fue dado y distribuido a los gentiles. This is, of course, a problem for the Jewish religion. Bueno, ahora esto es claramente un problema para la religión judía, Because if Jesus really was the Messiah, porque si Jesús verdaderamente era el Mesías, and he is the heart of the gospel, y él es el corazón del evangelio, and they reject him, y él lo rechazan, then they are no longer the harborers of the plan of salvation. ellos pues no son ya los portadores del plan de la salvación. And it is no wonder that there is a rabbinic curse Y es por eso que existe una maldición rabínica on anyone who should number the 70 weeks of Daniel. para cada persona que pueda calcular lo que son las 70 semanas de Daniel. And we read it in their Talmud in Sanhedrin 97b. Y lo leemos en su Talmud, en la parte de Sanhedrin 97b, Where it says, Samuel B. Namani, donde dice Samuel B. Namani, 4th century CE, Christian era, el cuarto siglo después de Cristo, la era cristiana, declares a curse on those who calculate the end from Daniel. declara una maldición sobre los que calculan el tiempo del fin de Daniel. For they would say, since the predetermined time has arrived and yet he, the Messiah, has not come, he will never come. Porque dirán que como el tiempo ya ha llegado y el Mesías pero no ha llegado, pues él nunca llegará, el Mesías nunca llegará. They go further. Y ellos- Blasted be the bones. Y ellos dan un paso más y dicen que los huesos de esas personas sean destruidos, Of those who calculate the end. que calculan ese fin del tiempo. For they would say, since the predetermined time has arrived and yet he has not come, he will never come. Y porque así ellos dirán que para encontrar el tiempo de Daniel y todo esto nunca llegará. All the predestined dates for redemption have passed, and the matter now depends only on repentance and good deeds. Él dice que todas las fechas predestinadas para la redención han pasado y ahora todo esto depende solamente en el arrepentimiento y las buenas obras. So they realize that if they calculate those dates, they will come to the Messiah that they rejected. Así que ellos se dieron cuenta que si ellos iban a calcular esas fechas, ellos iban a llegar al Mesías que habían rechazado. So blasted be the bones on anyone who should calculate it, lest he discover that great fact. Así que destruidos sean los huesos de cualquier persona que haya calculado eso, porque a lo mejor puede descubrir el Mesías cuando lo calculan. So of this 2,300-year prophecy, Así que de esta profecía de 2300 días, 490 years were cut off for the Jews, días y años, 490 fueron divididos o cortados, por así decir, para los judíos, to be the harborers and the spreaders of the gospel. para ser el portavoz, los portadores del evangelio. And then the rest of the prophecy ends in 1844. Y el resto de la profecía tiene su término en el año 1844, Because después de Cristo. 490 Porque 490 plus the extra 1,810 to make up the 2,300 más los otros 1810 años que quedan para llegar al total de 2300 brings us to 1844. nos lleva al año 1844. Now, why is this an important year? Ahora, ¿por qué este año es tan importante? Well, from there, we are heading towards the end of the world. Bueno, porque desde esa fecha en adelante nos estamos moviendo al final del mundo. And the Bible calls this the period of judgment. The time of his judgment has come. Y la Biblia llama este periodo final el periodo de juicio. La hora y el tiempo de su juicio ha llegado, dice la Biblia. Now,
this prophecy is couched in sanctuary language. Ahora, esta profecía está expresada utilizando el lenguaje del santuario. And of course, the sanctuary stands for the gospel in type. Ahora, el santuario representa lo que es el evangelio, el mensaje del evangelio en símbolos, en tipos. And this is where you had the ministry of the high priest. Y es por eso que aquí había el ministerio del sumo sacerdote. You will remember that the outer wall stands for the righteousness of Christ. Se acordarán que la pared de afuera, digamos, explica o representa la justicia de Cristo. There's one opening the door, which is Christ the door. Y hay una apertura, la puerta, que representa a Cristo, la puerta. And there is the altar of offering, Hay el altar de las ofrendas, which stands for the cross. que representa la cruz. The lamb stands for the Lamb of God that was to be slain for the world. Y el cordero representa el cordero de Dios que tenía que ser inmolado o matado por el mundo, por los pecados del mundo. The washing at the laver stands for the washing of rebirth. Y la cuenca para lavarse representa lo que es el lavarse del renacimiento. The ministry in the holy represents the ministry of Christ on our behalf. El ministerio en el lugar santo representa el ministerio de Cristo para nosotros. Our light, Nuestra luz, our intercessor, nuestro intercesor our heavenly bread. y nuestro pan celestial. And the ministry in the most holy Y el ministerio en el lugar santísimo is the ministry of judgment, because there you have the law, the standard of judgment. es el ministerio del juicio, porque ahí hay la ley que es el estándar del juicio. Now in Hebrews chapter 8, Ahora, en Hebreos, en el capítulo 8, we read, "Now of these things we have spoken, this is the sum. We have such a high priest, who is set on the right hand of the throne of majesty in the heavens." ahora aquí dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. So this earthly sanctuary was just a replica of the real sanctuary in heaven. Así que este santuario terrenal era simplemente una copia del verdadero santuario en el cielo. And Jesus, after his resurrection, ministers in this sanctuary which is in heaven. Y Jesús, después de su resurrección, ministra en ese santuario que está en el cielo. In Hebrews 9 verse 3, En Hebreos 9, versículo 3, we read, "And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all." y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. So that's where the Ark of the Covenant was. Así que allí se encontraba el arca del pacto. And the Greek there is Hagia Hagion. Y el griego en ese texto dice Hagia Hagion. So here was this sanctuary in heaven, Así que aquí había ese santuario en el cielo, of which the earthly was a replica, donde el santuario terrenal era una réplica de este santuario celestial. and the question is, when did Jesus start ministering in that heavenly sanctuary? Y ahora la pregunta es, ¿cuándo empezó Jesús su ministerio en el santuario celestial? Well, the Bible says that without the shedding of blood there is no redemption, Ahora la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay redención. and that you weren't allowed into the earthly sanctuary without the blood of bulls and calves and sheep. Y que a uno no se le permitía entrar en el santuario terrenal sin que hubiera esparcimiento de sangre, sea de cordero, sea de becerro, etc. But the Bible also said that Christ entered in with his own blood. Pero la Biblia nos dice también que Cristo mismo entró con su propia sangre. So he could only have entered after his resurrection and his own sacrifice. Así que en ese santuario él hubiera podido entrar solamente después de su sacrificio y su resurrección. Now this is very fascinating, Ahora, este es un asunto muy fascinante, because there are many theologians out there in the world porque hay muchos teólogos que enseñan hoy en día
who would have Christ enter into the most holy place after the resurrection. Que dicen que después de la resurrección Jesucristo ingresó directamente en el lugar santísimo. But the question is, when did he start his ministry in the holy place? Pero la pregunta es, ¿cuándo empezó él pues a ministrar en el lugar santo? Now the Bible, when it describes the ministry of the high priest where he is in heaven, Ahora la Biblia cuando describe el ministerio del sumo sacerdote donde él está en el cielo, uses the word hagion and not hagia hagion. hablando del templo en el cielo, utiliza la palabra hagion, que significa el lugar santo, y no hagia hagion, que significa el lugar santísimo. And that does not refer to the most holy place. Así que la palabra hagion sola no se refiere al lugar santísimo. So in other words, Christ ascended to the holy place first and not to the most holy place. Así que la Biblia nos dice claramente que Cristo ascendió al lugar santo en el templo y no al lugar santísimo en el templo. Let's think this through. Bueno, ahora reflexionemos sobre esto. If he ministered in the holy place Ahora, si él estaba sirviendo, ministrando en el lugar santo, before he came to this earth, digamos, por ejemplo, si él hubiese estado ministrando en el lugar santo antes de venir a esta tierra, then with what blood did he minister there? ahora, ¿con qué sangre hubiera estado representando? The Bible says he entered in with his own blood. La Biblia dice claramente que él ingresó al santuario con su propia sangre. So that can only be after the crucifixion. Así que eso puede haber ocurrido solamente después de la crucifixión. So clearly the Bible teaches that after the ascension he went into the holy place, hagion, and not into the most holy, hagia hagion. Así que la Biblia claramente enseña que Jesús, después de su resurrección, él ingresó en el lugar santo, hagion, y no en el lugar santísimo, hagia hagion. Now this is very important. Ahora, esto es un asunto muy importante. How long did he stay in the ministry of the holy place before he started the ministry in the most holy place? ¿Cuánto tiempo se quedó en el ministerio del lugar santo antes de empezar su ministerio en el lugar santísimo? Now, the earthly sanctuary is our model. Bueno, el santuario terrenal es nuestro prototipo, nuestro ejemplo. The high priest entered the most holy only once a year on the Day of Atonement. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo solamente una vez al año y eso era durante el día de la expiación. And this was a symbol of the Day of Judgment. Y este día era un símbolo del día de juicio. So, let us get our minds around this. Christ enters into the holy place and starts his ministry. Ahora, otra vez, Cristo ingresa en el templo del cielo, en el lugar santo, y empieza su ministerio. And at some stage he must go from the holy to the most holy. Y tiene que haber un punto en el tiempo donde él pasa del lugar santo al lugar santísimo. Do we have a clue as to when that happened? ¿Tenemos una fecha? ¿Sabemos cuándo este acontecimiento ocurrió? When the high priest went into the most holy, Cuando el sumo sacerdote ingresaba en el lugar santísimo, this was the final atonement for the sins of Israel. esta era la expiación final para los pecados del pueblo de Israel. And he in type cleansed the sanctuary from the record of sin. Y como prototipo, como símbolo, él limpiaba simbólicamente el santuario de los pecados que habían sido depositados ahí. Now this 2,300-day prophecy Ahora, esta profecía de los 2300 días o años talks about the cleansing of the sanctuary. está hablando justamente de la purificación, And de it ends limpiar in el santuario. and it ends in 1844. Y acaba en el 1844. So the only possible solution is that Christ must have changed the ministry from the holy to the most holy in 1844. Así que la única posible solución es que Cristo tiene que haber cambiado su ministerio del lugar santo al lugar santísimo solamente en el año 1844. Unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Y dice aquí el texto, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Well, that prophecy ends in 1844. Bueno, esa profecía acaba en el año 1844. And so since that time we have been in the time of the cleansing of the sanctuary, which is judgment time. Así que desde ese tiempo en adelante hemos estado en el periodo de la purificación, del momento en cuando el santuario se está purificando, limpiando.
This is the time when people had to make a decision to either walk in the paths of the Lord or to be cut off. Ese era el tiempo del juicio, era el tiempo cuando las personas tenían que tomar una decisión de o caminar en los caminos de Dios o de ser cortados, digamos, quitados del pueblo de Israel, muertos. But Christ, being come a high priest by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hebrews 9:11-12. Pero Cristo, siendo un sumo sacerdote con su propia sangre, él entró una vez en el lugar sagrado, habiendo obtenido redención eterna por nosotros. En Hebreos 9:11-12 encontramos esto. This is a Textus Receptus translation. Bueno, esta es una traducción que si nosotros la queremos en español, se basa sobre la Reina Valera antigua, digamos, los textos originales. So they translated the word hagion as holy place. Y han traducido en inglés la palabra hagion como el lugar santo y en español el santuario. It would also be correct to just translate it sanctuary. Y sería correcto, así como dice la Reina Valera antigua en español, traducir esta palabra como santuario. Now some modern translations Ahora, algunas traducciones modernas replace that with most holy. reemplazan esa palabra con la palabra lugar santísimo. Now you have a problem. Y ahora tenemos un problema, Because then it should be hagia hagion, but it's not, it's hagion. porque el griego tendría que decir hagia hagion, lugar santísimo, pero no es eso, dice solamente hagion. And you would destroy the entire unity of the 2,300-day prophecy. Y si así fuera que Jesús hubiese entrado en el lugar santísimo, eso destruiría totalmente la unidad de esta profecía de 2300 días o años. So even the Jewish feasts reflect this 2,300-day prophecy. Y así que hasta las fiestas judías reflejan esta simbología de los años 2300 años de la profecía. So the 7 annual Jewish feasts in type and antitype would be the following. Así que si consideramos las fiestas judías, las 7 fiestas anuales que los judíos tenían en símbolo y en realización, The Passover. bueno, tenían la Pascua. The lamb had to be slain, it had to be without blemish, not a bone was to be broken. Ahora, el cordero tenía que ser inmolado, sacrificado, y tenía que ser sin mancha y sin ningún hueso que fuera roto. It prefigures the crucifixion. Y nos simboliza lo que se cumplió con la crucifixión. The Feast of Unleavened Bread, Y la fiesta de los panes ácimos, the very next day, Nisan 15. que tomaba lugar justo el día después de la Pascua, Well, the bread that came down from heaven without yeast, without sin, representa el pan que vino desde el cielo sin levadura, es decir, pecado. represents Christ in the grave. Representa a Cristo que se encontraba en la tumba. And the very next day, the Feast of First Fruits, Y el día después se tomaba la fiesta de los primeros frutos, where they celebrated the early harvest, donde celebraban la cosecha temprana, represents the resurrection. y eso se cumplió con la resurrección. When Christ rose out of the grave with the first fruits of the resurrection. Cuando Cristo resucitó desde la tumba con los primeros frutos de la resurrección. So that's the messianic part. Así que esta parte de las fiestas se cumplió con el Mesías. And then the Feast of Weeks, Sivan 6, Y después pasamos a las fiestas de otoño con la fiesta de las semanas. the outpouring of the Holy Spirit, Bueno, aún antes de eso, digamos, que está representada por la dádiva del Espíritu Santo. to preach the Messiah with power and salvation to the world. Así 50 días después de la Pascua para predicar el Mesías y la salvación al mundo. So the first feasts deal with the cost of redemption. Así que estas primeras fiestas hablan sobre el costo de la redención. Now let's continue with these feasts. Bueno, ahora vamos a seguir con estas fiestas. Then there were some other feasts, namely the Feast of Trumpets. Y después había otras fiestas, y estas sí eran en el periodo de otoño, la fiesta de las trompetas. Now trumpets signify judgment. Ahora, las trompetas hablan de juicio, es lo que simboliza. So this is the heralding of judgment. Así que esto simboliza lo que es el esparcimiento del mensaje del juicio. The cleansing of the sanctuary. El anuncio del juicio, la purificación del templo. What does it prefigure? ¿Y eso qué simboliza?
The period since 1844 until the next coming of Christ. Así que eso indica el periodo después de 1844 hasta la venida de Jesucristo. So this is the second Advent movement. Así que eso habla de ese movimiento de reavivamiento que se llama el movimiento de la segunda venida de Cristo. The Day of Atonement, Tishri 10. Y después de ese periodo había otra fiesta que era el día de la expiación. That's when the high priest went into the most holy. Eso es cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. So it also prefigured the pre-Advent judgment. Y eso también simbolizaba lo que es el juicio antes de la venida de Cristo. Now when did it take place? ¿Y cuándo esto ocurría? There must be a time for the antitype. Así que hubo que haber un tiempo durante el año judío para que esto sucediera. The only time we have is 1844. Y también para el cumplimiento de esto tiene que haber habido un tiempo, y el único tiempo que la Biblia nos da es el 1844. And then comes the Feast of Tabernacles. Y después llega la fiesta de los tabernáculos, And what did that prefigure? Homegoing. o la fiesta de las cabañas. ¿Y esto que simboliza? Bueno, el irse a la casa, el regresar con Jesucristo. That's the end of the world. Y esto es el final del mundo. So we are living in the antitypical times of the final feasts that the Jews celebrated. Así que nosotros estamos viviendo en ese periodo de tiempo simbolizado por las tres últimas fiestas que los judíos tenían sobre el juicio. To keep these feasts would be to deny that the antitype has already come. Ahora, el guardar esas fiestas sería el denegar que el cumplimiento de las profecías ya ha venido, es decir, el Mesías. So these feasts deal with the harvest of redemption. Así que estas fiestas hablan de lo que es la cosecha de la redención. The final gathering of God's people at the end of time. La última cosecha del pueblo de Dios al final del mundo. So the Day of Atonement was the annual cleansing of the earthly sanctuary. Así que el día de expiación era la última purificación, la purificación del santuario terrenal. So it prefigured the final cleansing, the removal of the record of sin for the redeemed. Así que esto simbolizaba la última purificación, el borrar el registro de pecados de los que habían sido redimidos. So since 1844 we have been living in the judgment time. Así que desde la fecha del 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. This is the final clash between the forces of light and the forces of darkness. Así que ese es el tiempo final, la batalla final entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. And when this clash is finished, then the end will come and eternity will start. Y cuando esta batalla se habrá acabado, pues llegará la fin y después la eternidad empezará. This is a fascinating time period. Así que ese es un periodo de tiempo muy fascinante. Daniel 12 verse 1. Y Daniel 12, versículo 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which stands for the children of thy people. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even unto that same time. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Michael, the one who is what God is. Miguel, el que es como Dios es, o el que es lo que es Dios. The prince that stands for your people. El príncipe que está ahí por tu pueblo. That's Christ's angelic name. Este es el nombre angélico de Jesucristo. Daniel 12:4. Y Daniel 12:4. O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, el conocimiento, aumentará. So this prophecy was actually sealed and to be understood at the time of the end. Así que esta profecía era de hecho sellada y solamente se hubiera podido entender en el tiempo del fin. Now we won't go into the details, that's for another lecture. Ahora, no vamos a hablar de los detalles de cómo todo esto ocurrió, esto es para otra conferencia. But there's another prophecy in the book of Daniel Pero hay otra profecía en el libro de Daniel which deals with the power of the little horn. que habla del poder del pequeño cuerno.
who would rule from 538 AD to 1798. Que dominaría, digamos, del año 538 después de Cristo hasta el año 1798 de Cristo. That's the 1260-day prophecy. Y esta es la profecía que habla de un periodo de 1260 días o años. And after this time, the time of the end would come. Y después de ese tiempo empezaría el tiempo del fin. And then 1844 would come. Y después, claro, también 1844 vendría y el tiempo del fin. So these prophecies were unraveled in this time period of the time of the end. Así que estas profecías se entendieron en su fase completa en el tiempo del fin. And they were to be crystallized by 1844. Y en el 1844 tenían que ser cristalizadas, digamos. So that the final message of judgment could go to the world. Entendidas claramente hasta que, para que el mensaje final se fuera hacia el mundo. And that's the three angels' messages we find in the book of Revelation. Y ese es el mensaje de los tres ángeles que encontramos en el libro de Apocalipsis, empezado el capítulo 14. Now, we're not going to deal with that in this lecture either. We're going to do that in another lecture. Pero no vamos a hablar del mensaje de Apocalipsis 14 en esta conferencia, lo vamos a hacer en otra conferencia. But now let's see what happened since 1844. Pero vamos a ver qué ocurrió desde el 1844. So the final Reformation was to commence in 1844. Así que la reforma final, la religiosa, tenía que empezar en el 1844. Now let's see how the truths for this final time were unraveled in 1844. Ahora veamos cómo las verdades para este tiempo final fueron descubiertas o fueron dadas en 1844. In 1844, en el 1844, the Seventh-day Baptist Rachel Oakes una bautista del séptimo día llamada Raquel Oakes challenged a Millerite preacher, desafió un predicador millerita de la segunda venida de Jesucristo, Frederick Wheeler, llamado Frederick Wheeler, to keep the commandments of God. Y le dijo, usted tiene que guardar los mandamientos de Dios. All of them. Todos. And he preached his first sermon on the Sabbath. Y el pastor fue convencido y predicó su primer sermón sobre el sábado. In March 1844. En el mes de marzo de 1844. Remember, the Millerites had unraveled the 2,300 evening day prophecy. Ahora ustedes se acordarán que los milleritas habían entendido y aplicado correctamente esta profecía de los 2300 años o días. And now they accepted the Sabbath. Y ahora algunos de ellos empezaron a aceptar el sábado. And then Charles Fitch wrote in 1844. Y ahora el señor Charles Fitch escribió en el 1844. Accepted the doctrine of conditional immortality. Otro millerita que dijo que había aceptado la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano. In other words, that when you die, you go into eternal oblivion. Que, de otras palabras, cuando una persona muere, se va en una situación de sin vida eternamente. In other words, it's an unconscious state. Es un estado inconsciente de la mente. And life you can only receive through the resurrection. Y la vida uno la puede recibir solamente por medio de la resurrección. What an amazing discovery, biblical discovery. Qué descubrimiento asombroso a nivel de las enseñanzas bíblicas. In 1844 there was an awakening of the spirit of prophecy. En el 1844 hubo un despertar de lo que es el espíritu de profecía. William Foy, Hazen Foss, Ellen Harmon. Y personas como William Foy, un predicador, y Hazen Foss y después Ellen Harmon received visions. Recibieron visiones. And the first vision of Ellen Harmon was December 1844. Y la primera visión de Ellen Harmon fue en el 1844. So here the gospel message was augmented with these additional truths. Así que el evangelio, el mensaje del evangelio aquí fue aumentado, fue complementado con estas verdades adicionales. Now, the Bible says that this gospel will have to go to the whole world. Ahora la Biblia nos dice que este evangelio tendrá que ir en todo el mundo. So the means to bring it to the whole world must also come to fruition. Así que los medios para poderlo llevar a todo el mundo también tienen que ser dados. May 24, 1844. Ahora, escuchen bien, en el 24 de mayo de 1844, Samuel Morse sends the first message over the wires. Samuel Morse
envió su primer mensaje sobre los cables. And the message read, "What God has wrought." Y el mensaje decía, lo que Dios ha obrado. Numbers 23, verse 23. Y era una cita de Números, del libro de Números 23. And from this humble beginning came the entire telecommunications network that we have in the world today. Y de estos comienzos humildes creció toda la industria de telecomunicaciones que existe hoy en día. You know, he was a fascinating man. Ahora, este señor Morse era una persona muy interesante. He was the son of a Calvinist minister. Él era un hijo de un predicador calvinista. And besides being a brilliant scientist, Y aparte de ser un científico brillante, he authored this interesting book. él escribió este libro muy interesante. It's called Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States. Es titulado Conspiraciones externas o exteriores contra las libertades de los Estados Unidos, In which he warned his countrymen of the great Jesuit conspiracy to overthrow the liberties of Protestant freemen and secured by the Constitution. donde él advertía claramente a sus propios conciudadanos norteamericanos de la gran conspiración jesuita para destruir las libertades de los hombres libres protestantes que habían sido aseguradas por la Constitución norteamericana. Isn't that incredible? ¿No es eso increíble? The man that opens the way for the telecommunication networks El hombre que abrió la vía para tener el mundo de las telecomunicaciones, to spread the final gospel para que el evangelio pudiese llevar a todo el mundo, warns of a conspiracy of Jesuits. él también nos advierte sobre una conspiración hecha por jesuitas. So the clash of the two powers is prepared. Así que el choque de estos dos poderes se está preparando. The year 1844. El año 1844. March 12, 1844. Ahora, en el 12 de marzo 1844. The Columbus and Xenia railroads are planned to be built in Ohio. Ahora, las vías de trenes en Columbus y Xenia están planificadas de ser construidas en el estado de Ohio, en Norteamérica. And the entire transport system of the world starts rumbling. Y así que toda la industria de transporte en el mundo empieza a hacer su ruido de marcha. Isaiah chapter 30 verse 21 says, Isaías 21 nos dice, "And thy ears shall hear a word behind thee saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left." así que tus oídos escucharán una voz detrás de ti diciendo, este es el camino, camina en él. Y cuando tú vas a la derecha o cuando tú vayas a la izquierda, este es el camino. This message will go to the world in spite of opposition. Así que este mensaje va a ser dado al mundo a pesar de la oposición. Y esta profecía está centrada sobre el Mesías And his ministry. y su ministerio. But it also deals with the final message. Pero también habla del mensaje final. So if we look at the Bible, Ahora, si escudriñamos la Biblia, si la miramos, we will find that in prophecy 1 day equals a year.
encontraremos que en la profecía un día es igual a un año. And therefore 1 week is 7 days or 7 years. Y de hecho una semana es 7 días o 7 años. In the book of Ezekiel, we read, I have appointed thee each day for a year. En el libro de Ezequiel 4:6 leemos que te he dado un día por año, así te lo he dado. And in Numbers 14:34, Y en Números 14:34 we also have the day-year principle. también tenemos el principio de un día por un año. Now this prophetic principle of taking a prophetic day for a year Ahora, is deeply ensconced in theology. ahora este principio... Sacrifice is written cursively. Ahora, noten que en la traducción de King James en inglés, la palabra sacrificio sale en cursiva. Now cursive means that it's not in the original and has been put there by the translators. Ahora, en cursivo significa que la palabra no estaba ahí en los manuscritos originales y fue añadida por los traductores. So we can read concerning the daily and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Así que podemos leer el texto diciendo, ¿hasta cuándo durará la visión del diario o del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Ahora, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad To finish transgression, to make an end of sins, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. make reconciliation for iniquity, Y expiar la iniquidad vale un año. because it covers this entire period ¿Por from Medo-Persian times to the time of this final message. Porque cubre este periodo entero, del tiempo de los medo-persas hasta el tiempo del fin. We're not going to deal with this prophecy in detail because that's in another lecture. No vamos a tratar de esta profecía en detalle, esto se encuentra en otra conferencia, But let's just lift out a few salient points. pero hablaremos de algunos puntos sobresalientes. In Daniel 8, verse 13, we read, En Daniel 8:13 leemos: Then I heard one saint speaking to another saint, said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision? Y entonces oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Concerning the daily sacrifice. Acerca del continuo sacrificio o sacrificio diario. Please note that in this Bible translation, the word sacrifice (1844) and the final onslaught. 1844 y el ataque violento final. Now, what has 1844 got to do with Bible prophecy? Ahora, ¿qué tiene que ver el 1844 con la profecía bíblica? Well, in the book of Daniel, Bueno, en el libro de Daniel we have the 2,300 evening, morning, or day prophecy. En el libro de Daniel tenemos la profecía de los 2300 días o mañanas y tardes. And this prophecy deals primarily with the Messiah. Bíblico de tomar un día por un año es parte integral de la teología de la Biblia. And the reformers were all in unison on this issue. Y los reformadores protestantes todos estaban en acuerdo sobre este asunto. It's fascinating that this prophecy Y es fascinante saber que esta profecía actually starts in the Medo-Persian period, empieza en el periodo medo-persa, whereas the other prophecies prior to this in the book of Daniel start with Babylon. y las otras profecías anteriores en el libro de Daniel empezaban con Babilonia. And this is on purpose, Y esto está hecho de propósito, because this longest prophecy in the Bible porque esta profecía, que es la más larga en la Biblia, starts in Medo-Persian time and not in Babylonian time. empieza en los tiempos de los medo-persas y no en los tiempos de los babilonios. And it is actually in itself proof of the day-year principle. Y en sí misma es una prueba de este principio de que en profecía un